Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios y Comunidad Judía Nazarena de Erech Hashem. Como de costumbre, un honor, un placer tenerlos aquí. Hoy, queridos hijos, nos toca estudiar la parashá Zap, es la parashá número 25 después de Simchat Torah. Significa ordena. Se compone esta parashá de 5.096 letras hebreas, 1.353 palabras hebreas, 97 pesukim, y 170 líneas de un rollo de Sefer Torah. Se lee en el Shabbat 24 o 25 después de Simchat Torah, como ya se dijo, y generalmente es la segunda quincena de marzo o la primera quincena de abril. La parashá se enseña cómo los sacerdotes realizaban los sacrificios en el templo y describe la ordenación de los hijos de Aarón y Aarón mismo. Muy bien, vamos a abrir nuestras escrituras, por favor, en Levíticos capítulo 6. Si me acompañan, por favor. Y vamos a tomar varios elementos importantes a través de esta lectura. Y habló Adonai a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Eterno, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea hallado lo perdido y después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces será que puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o por el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Muy bien. Vamos a ver un cuadro general primeramente. ¿Cómo se llama este libro? El tercer libro de la Torah. Vayikra, ¿qué significa qué? Y llamó. Muy bien. Dentro de la tradición hebrea, el código de la santidad está contenido en el libro de Levíticos o Vayikra. Pero cuando ustedes ven el libro de Levíticos van a encontrar una serie de mandamientos relativos al sacrificio. ¿Sabían ustedes, queridos hijos, que la mitad de los 613 mandamientos están relacionados con el templo? Y de esa mitad de mandamientos relacionados con el templo, más de 100 están relacionados con los sacrificios. Ahora mi pregunta es esta: si el libro de Levíticos es el código de la santidad y es tan importante, porque inclusive en la época de Yeshua, ustedes recuerdan cuando él acompañó a sus padres a la edad de 12 años al templo, no crean que lo llevaron porque no tenían con quién encargarlo. Lo llevaron porque fue a hacer una ceremonia que hoy se conoce como Bar o Bat Mitzvah, en la cual tenían que decir de memoria el libro de Levíticos. Imagínense un niño a los 12 años diciendo de memoria delante de su rabino y el sacerdote presente toda la belleza del libro de Vayikra. Ahora, la pregunta es, si es un código de santidad, yo esperaría que en un código de santidad me dijera cómo comportarme con mi prójimo, ¿no es así? Esperaría que me dijera en detalle cómo comportarme con mi padre, con mi hermana, con mi hermano, cómo comportarme en un empleo, cómo comportarme en un puesto público. Pero el libro de Vayikra se enfoca prácticamente en un 90% en los sacrificios. ¿Cómo podemos concebir santidad con relación a sacrificios? ¿Me pueden explicar cómo debo de entender la santidad de una manera diferente a como lo describe la santidad en la teología tradicional? Recuerden que en la teología tradicional, sobre todo en la Edad Media, se cometieron muchos excesos. ¿Saben ustedes que hubo gente que llegó a ser nombrada santa porque no se bañaba en su vida? De verdad. Había otras personas que vivían como ermitaños y por el simple hecho de vivir como ermitaño se le llamó santo. Otras personas se dedicaron a vivir arriba de una columna y por eso se le llamaba santo. ¿Esa es santidad? ¿Qué es santidad? ¿Y por qué el libro de Vayikra es el código de la santidad si yo veo una serie de sacrificios de extrema complejidad?
Muy bien. Mi hermana Ripka levantó la mano. Muy bien. ¿Qué es santidad? ¿Por qué el libro de Vallicra es el código de la santidad? Sino porque es una serie de enorme complejidad de sacrificios. ¿Por qué el Eterno define santidad en relación a la ley sacrificial? Santidad es apartarse, Muy bien. apartarse ¿Apartarse del Eterno? no, apartarse de la mala inclinación, Nada más eso. no, también obedecer las leyes que el Eterno nos dice Muy bien. en Pero su ¿por Corán. qué es santidad definida en la teología hebrea a partir de la ley sacrificial? Porque ¿Por qué no a través de la ley moral? porque el sacrificio nos acerca al Eterno. Muy bien, buen punto. Muy bien. Muy bien. Vamos a tomar ese argumento. Muy bien. Mi hermano. Por la razón de que el sacrificio era una forma de expiar y acercarnos más al Eterno. Muy bien. Es el objetivo ¿Me podrían dar versículos después? Ah, ¿Qué les parece? ok, bueno, sería uno más sencillo y más entendible, sería el de cuando el hombre peca en el jardín del Edén. El Eterno tiene que sacrificar animales para hacerle túnicas de pieles, para que ellos se cubran delante de él, porque ellos se escondieron, obviamente Ok. sabían Muy bien. que no podían estar delante del Eterno así, desnudos. Bueno, ok. Vamos a estudiar por partes. Miren, hermanos, cuando ustedes quieran entender un tema, primero averigüen el significado de las palabras. ¿Qué les parece? Esa es una regla elemental y necesaria. Siempre que ustedes se enfrenten a un tema, primero definan las palabras. Primeramente, ¿qué significa sacrificio? No lo busquen en el castellano, porque en el castellano siempre lleva la idea de sufrimiento, de carencia, de dolor, de pérdida. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, cuando alguien dice, y yo me sacrifiqué por mis hijos, ¿qué está diciendo? Yo renuncié a muchas cosas por amor a mis hijos. ¿Se fijan? En el castellano siempre la idea de sacrificio está en relación al dolor, a la aflicción. Sin embargo, en el hebreo, sacrificio no es eso. Sacrificio en hebreo es corbán, en general. Es una palabra genérica para sacrificio. Es corbán. Y corbán viene de la palabra hebrea karat. Karat. Karat, fíjense, hijos, no significa dolor, tristeza, sino significa acercarse. Acercarse. Muy bien. Cuando ustedes ven ese concepto de acercarse, entonces dicen, un momento, ¿cómo es posible que la palabra sacrificio no signifique dolor, tristeza o ni siquiera ofrenda? Significa acercarse. Acercarse. Muy bien. Y lo vamos a ver esto claramente definido en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, porque la tradición nazarena es muy buena explicando estos conceptos, porque debido a su desarrollo y a su exposición con el pueblo gentil, tuvo que llevar estos conceptos a la mesa y explicarlos. En Efesios, hijos, si ustedes recuerdan, Efesios capítulo 3, si no me falla la memoria. Muy bien. Vamos a Efesios capítulo 3. Muy bien. Vean capítulo 3, versículo 12. Observen las palabras. Está hablando a los gentiles. Voy a empezar desde el 11. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles, en la carne, que eran llamados incircuncisos por los circuncisos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho sido cercanos por la sangre, es decir, por el sacrificio del Mesías. ¿Observan? ¿Observan? ¿Cuál fue el objetivo del sacrificio del Mesías? Mucha gente dice, perdón de nuestros pecados, expiación.
No, eso fue un subproducto, fue un producto secundario. El objetivo principal del sacrificio del Mesías, ¿cuál fue? Acercarnos al Eterno. Entonces, santidad, queridos hijos, no lo debemos definir nada más como apartarnos del mal. Porque me aparto del mal y quedo en un terreno neutro, quedo en una zona gris. ¿Me entienden, hijos? O sea, santidad es apartarme del mal y acercarme al Eterno. Entonces, el sacrificio del Mesías, ¿cuál fue el principal objetivo del sacrificio del Mesías? ¿Cuál fue? Acercarnos al Eterno. Nosotros que estábamos sin Torah, alejados de la República de Israel, sin Dios, sin esperanza en este mundo, nos hizo cercanos, nos acercó. Entonces, aquí tenemos otra idea importante. Muchos de nosotros concebimos la idea de sacrificio como perdón y expiación. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Muchos de nosotros decimos, el objetivo de la ley sacrificial es el perdón y la expiación. No, el objetivo principal es acercarnos al Eterno. Y como producto secundario, ¿sí, hijos? Un producto secundario es la expiación, el perdón y la salvación. Pero ese es producto secundario. El objetivo es acercarnos. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Entonces ya estamos entendiendo cómo se define santidad. Santidad se define como un acto de acercamiento. Se define como un acto de acercarse al Eterno. Hasta aquí vamos bien. Muy bien. No nada más es apartarse del mal. ¿Es qué? Acercarnos al Eterno. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Por qué la ley sacrificial es tan compleja? ¿Y por qué hay pecados que no pueden ser expiados por la ley de Moisés? Sí sabían eso, ¿verdad? Mucha gente cree y tiene la mala idea de que la ley de Moisés era una especie como de bala de plata, que no importa el pecado que nosotros hiciéramos, siempre íbamos a lograr el perdón, indefectiblemente. Y no es así. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la ley sacrificial? Vean por favor Romanos 10:4. ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? Sí, por favor. Léalo, hija, por favor. Porque el fin de la ley es Yeshua para justicia a todo aquel que cree. Muy bien. O sea, no quiere decir el fin como terminación, sino el objetivo, la meta, el propósito de la ley sacrificial es ¿qué? Es el Mesías para justicia de aquel que en él cree. Sí, este texto ha sido muy mal interpretado. Muy bien. No quiere decir el final, la terminación. No. Ningún profeta de Israel diría que la Torá va a ser terminada. Porque en el momento en que un profeta diga eso, tal profeta es espurio, es falso. Muy bien. Es impuro, no se puede aceptar. Muy bien. Entonces nos estamos dando cuenta que el objetivo es crear justicia. Ahora, ¿qué tan complejo es el pecado? Para poder entender la complejidad de la ley, de los sacrificios, debemos de entender la complejidad del pecado. ¿Qué tan complejo es el pecado? Se lo voy a poner de otra manera. ¿Qué tan compleja es la naturaleza humana? ¿Qué tan compleja es? ¿Cuántas veces aparentemente nosotros hacemos buenas obras y en realidad son actos de manipulación? ¿Cuántas veces nosotros hacemos malas obras y el objetivo es simple y sencillamente el ego? ¿Qué tan compleja es la naturaleza humana? Mi hermano
Josué Lanza, ¿qué tan compleja es la naturaleza humana? Con el micrófono puede decirlo, hijo, puesto de pie, por favor. Es muy compleja, la naturaleza humana tiene muchas dimensiones en el punto de entender, de creer, Sí. de servir, de Ujú. ser. Entonces, en cada punto de la vida hay cosas que no estamos seguros si estamos haciendo bien o estamos haciendo Mal. mal. Muy bien, muy bien. Entonces, si la naturaleza humana es sumamente compleja y la ley sacrificial busca corregir esa naturaleza humana, también obviamente lo complejo se va a curar con lo complejo. Lo complejo no se cura con lo sencillo. ¿La ley sacrificial debe ser compleja igualmente? Sí, ¿por qué? Porque está lidiando con un problema complejo. Por eso es que la ley sacrificial es increíblemente compleja. Ahora entendemos el propósito del Eterno. Nos dio el libro de Vayikra, de Levíticos, con una serie sumamente compleja de mandamientos relativos a sacrificios para que de esa manera pudiéramos nosotros manejar una naturaleza humana completamente compleja. Ya entendemos entonces ahora, hijos, la enorme complejidad. Muy bien. Ahora, vamos al libro de Oseas. En Oseas capítulo 3, si no me falla la memoria, vamos a ver algo sumamente interesante. En el libro de Oseas, si ustedes me ayudan, dice lo siguiente. Permítame. Permítame, hijo, ¿verdad? Déjeme ver. Perdón, es capítulo 6, perdón. 6, versículo 6. Amada Mora, con tu hermosa voz, ¿me puedes bendecir leyendo? 6, 6. ¿Qué dice? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Eloa más que holocaustos. ¿Cómo explican ese texto? En la teología tradicional, este texto es explicado de esta manera, que es un anuncio de que en el Mesías, Cristo, ¿verdad? Como lo dicen nuestros amados hermanos, va a abolir la ley. Esta es una profecía relativa a la abolición de la ley. La Torah va a ser clavada en la cruz. Porque el Eterno no quiere la ley de sacrificios. Lo que el Eterno quiere, misericordia y conocimiento de Dios, en lugar de los sacrificios. Así es como se interpreta en la teología tradicional. ¿Pero el profeta está diciendo esto? Carlos, ¿qué está diciendo el profeta aquí? No, no está diciendo eso de que la ley vaya a ser ¿Cómo? ¿Cómo es vaya a fuerte, ser amado hijo? no está diciendo que la ley vaya a ser dejada a un lado en la cruz. ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo? Muy bien, mi hermano Carlos dice que es muy complejo y que después nos lo explica. Pero el hermano Josué nos lo va a explicar. A ver, mi hermano Josué, explíquenos esto. ¿Cuál sería usted su opinión? Recuerden, hijos, que ustedes deben estar prestos, preparados para contestar la mala enseñanza que se ha dado por siglos. No tratamos de golpear al noble pueblo cristiano, no es nuestro objetivo, ni ofender, ni humillar, ni pisotear, pero sí tratamos de corregir un daño que se hizo al noble pueblo cristiano por siglos. Y la verdad, hijos, es más fácil enseñar bien a alguien que no aprendió nada que enseñar bien a alguien que aprendió mal. Mi hermano, ¿cómo lo explicaría usted? Sí, pues está hablando de la complejidad de nosotros los seres humanos, ¿no? Ajá.
¿cuándo es que nosotros ofrecemos algo por verdaderamente de corazón? Ajá. ¿O lo hacemos porque queremos algo a cambio? Bueno, buen punto. Entonces eso es lo que yo puedo entender que está diciendo la lectura. O sea, ¿por qué quiere misericordia y no sacrificio? O sea, sería como lo que dice Isaías, por ejemplo, en el, creo que en el capítulo 1, Ajá. versículo 8 creo, cuando habla de las lunas nuevas. Sí. Que igual ahí también se malinterpreta porque dice ya no quiero más sacrificio, no quiero, hasta habla del día de reposo. Sí, estoy cansado de tus sábados. Tus sábados. Ajá, pero Ajá. es por la forma en que el ser humano lo hace, no es porque Muy bien, no lo quiere, sino muy bien, tu forma de hacerlo es la que yo ya no quiero. muy bien. Bueno, vamos a interpretar. Vamos a ver el texto como dice, hijos, porque vale la pena que ustedes lo conozcan. Este texto, lamentablemente, ha sido sacado fuera de contexto. ¿Qué sucede, hijos, cuando tenemos un texto fuera de contexto? Se hace un pretexto. Muy bien. Cuando alguien manipula y saca las palabras fuera de contexto, es que está buscando pretexto o busca atacar. Muy bien. En este caso, vamos a leer el pasaje en detalle. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Ahí dice que no quiere más sacrificios o dice que prefiere una cosa sobre la otra. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Hermano Juan, ¿qué dice ahí? More, primeramente, ok, lo que yo entiendo es de que el Eterno, si pide misericordia, es porque a la hora de que el sumo sacerdote va a ofrecer el holocausto Sí. para reconciliar ambas partes, Ajá. entre el hombre y Ok. y el Eterno, quiere primeramente un conocimiento de cuál o qué tipo de misericordia el Eterno está brindando a la persona. Muy bien, buen punto, sí. Y después, pero no está anulando los sacrificios. Ok. Porque si no tenemos conocimiento de la misericordia del Eterno, ¿cómo vamos a Muy se va a bien. hacer un sacrificio? Muy bien. Gracias por sus aportaciones. Todos tienen elementos importantes. Lo vamos a considerar. Miren, hijos. La justicia del Eterno y la ley sacrificial se basa en dos conceptos sumamente importantes. Una son las acciones preventivas. Acciones preventivas. Muy bien. Y otras son acciones correctivas. Muy bien. Vamos a ver la diferencia entre prevenir y corregir. Les voy a decir, muy bien, mi hermano. Mire, se los voy a poner un ejemplo. Supónganse que ustedes van a salir de viaje, muy bien, con su familia. Van a ir a visitar a nuestro hermano Josué a Utah. Muy bien. Dice, hermano, voy a ir a visitar la congregación de Salt Lake. Perfecto. Toman acciones preventivas. ¿Qué hacen en su automóvil? Revisan la presión de sus neumáticos, de sus llantas, cambio de aceite, cambio de bujías, llenan el tanque de gasolina, revisan los frenos. También, si son más prevenidos, más precavidos, revisan también los cinturones de seguridad. ¿Están de acuerdo? Antes de salir le dicen a todos sus hijos y esposa, abróchense los cinturones. Todos esos actos son ¿qué? Preventivos. Muy bien, son preventivos. ¿Qué buscan? En caso de un accidente, ya se tomaron las medidas correctivas de antemano. Es muy tarde que en pleno choque trate de abrocharme el cinturón. Lo más seguro es que yo salga despedido por el parabrisas, me estrelle en el pavimento y el carro pase encima de mí. Eso es lo que va a pasar. Entonces, acciones preventivas son acciones correctivas hechas antes de un evento o de un posible evento. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las acciones correctivas? Acciones correctivas básicamente es control de daños. Ok, muy bien. Es cuando ya sucedió el problema, entonces, ¿qué va a hacer? Está bien, tomé acciones preventivas, pero le voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes controlan todo cuando manejan? ¿Controlan el camino? ¿La condición del camino? ¿Qué tal controlan el clima? ¿Qué tal los otros choferes? Eso no lo controlan. Entonces, está bien, las acciones preventivas funcionan aquí, hasta cierto nivel. Pero las acciones correctivas van a tratar de corregir algo de las cosas que ustedes no controlan. ¿Verdad?
¿Están de acuerdo, hijos? Acciones correctivas. Por ejemplo, va manejando Ángel. Muy bien. Y de pronto la llanta delantera estalla. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Primeramente tratar de controlar el volante, ¿verdad? Para que el carro no se clave y empiece a maromear. Después va a poner luces de emergencia. Y va a tratar de orillarse. Eso es lo primero, ¿está bien? Posteriormente va a buscar ayuda, una grúa o va a cambiar la llanta, si es que la tiene. ¿Están de acuerdo? Esas fueron acciones correctivas. Ahora vamos a aplicarlo al texto. Recuerden, hijos, que la ley de sacrifical es un sistema. ¿Qué es un sistema? Marta, defíname la palabra sistema. Muy bien, un micrófono para Marta, por favor. Muy bien. Muy bien. Bueno, Rosa, defina la palabra sistema. Muy bien. Muy bien. Ok, Oscar, defina la palabra sistema. Préstenle el micrófono a nuestro hermano Oscar, por favor. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Un sistema es una secuencia de acciones para poder obtener algo que funciona. Muy bien, eso en base a procedimiento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, decimos el sistema digestivo, el sistema circulatorio. O sea, son un conjunto de elementos que funcionan de manera coordinada. Muy bien, funcionan de manera coordinada para lograr un objetivo. Por ejemplo, en el sistema digestivo, hijos, tenemos dos tipos de digestiones, la digestión ácida y la digestión alcalina. En el estómago tenemos la digestión ácida. ¿Y qué degradamos en el estómago? Las proteínas. Pero después en el intestino tenemos una digestión alcalina. ¿Y qué degradamos en el intestino? Las grasas. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que tengamos dos digestiones, una detrás de la otra, totalmente opuestas? Uno es ácida, un pH ácido, del 1 al 7, y la otra es alcalina, del 7 al 14. ¿Cómo es posible? Bueno, la razón es muy simple. Tienes un sistema que funciona en coordinación. Pasa al estómago, del estómago al intestino delgado y del intestino delgado al intestino grueso. O sea, está en total coordinación. Y lleva un tiempo. ¿Se dan cuenta? La ley sacrificial también es un sistema. Es un sistema. Y como sistema, como tal, tiene acciones preventivas y tiene acciones correctivas. Ahora vamos a aplicar este concepto al pasaje. ¿Vamos bien o los estoy aburriendo, hijos? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a ver. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Hijos, ¿por qué pecamos? Respuesta, por falta de misericordia. ¿Por qué soy cruel con mi hermano? ¿Por qué soy grosero con mi padre? ¿Por qué soy ofensivo con mi esposa? ¿Por qué me burlo de mis hijos? ¿Por qué robo y defraudo en mi trabajo? ¿Por qué miento y engaño? ¿Por qué soy fraudulento en mis negocios? ¿No es por falta de misericordia? Y si tuviera más conocimiento de Torah, ¿evitaría ese tipo de daño a mis semejantes y a mí mismo? ¿Se dan cuenta, hijos? Entonces, por eso dice el Eterno, más que acciones correctivas, o sea, que ya cometiste el pecado y haces los sacrificios, quiero acciones preventivas. Quiero que mejor tengas misericordia y tengas conocimiento de mí para que no caigas en esto. Prefiero esto que esto, más esto que esto. O sea, quiero acción preventiva, prever el pecado, prever el error. No quiero que estés sacrificando continuamente. Quiero que tú vengas y antes de pecar digas, esto no es correcto, esto lo corrijo, esto lo cambio, esto lo mejoro. ¿Verdad que es fácil la Torah? ¿Verdad que es sencilla? Muy bien. Entonces ya entendieron este pasaje. ¿Verdad? El objetivo es cuando dice, quiero misericordia y no sacrificio y conocimiento de Torah, más que holocaustos, quiere decir que más que hagas una acción correctiva, hagas acciones preventivas, tengas amor a tu prójimo, misericordia a tu prójimo y además, conocimiento de Torah para que tomes buenas decisiones.
Muy bien. ¿Por qué cometemos malas decisiones? ¿Tomamos malas decisiones? No es por malos ni por estúpidos, es porque no tenemos la información. Si tuviéramos toda la información, no hubiéramos cometido esos errores. Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Muy bien. Ok. Vamos a seguir, hijos. Ok. Vamos ahora a entrar en otro elemento importante. Ok. Vamos ahora al capítulo 6, versículo 9 de Levíticos. Muy bien. Y vamos a analizar un poquito más ese pasaje. Dice, manda a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar arderá de él. Muy bien, hijos. Hay sacrificios que se quemaban parcialmente y el sacerdote podía participar de él, y había sacrificios que se quemaban totalmente. Era ofrenda del todo quemada. ¿Por qué? ¿Por qué, hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar ahora la ley sacrificial de otra perspectiva. ¿Les parece bien? ¿Cuál es el objetivo de la ley de sacrificios? Ya vimos que es la justicia y acercarnos al Eterno, ¿verdad? Ahora, ¿me podrían definir ustedes de qué manera, al yo ir al templo y tocar la frente del animal que iba a sacrificarse en lugar mío, el animal de alguna manera asumía mis pecados y moría en lugar mío? ¿Me pueden explicar ese concepto? Cuando ustedes estudian la ley sacrificial hebrea, van a notar algo sumamente interesante. La ley sacrificial hebrea, hijos, ha sido estudiada por siglos. 3.500 años de judaísmo han llegado a estas conclusiones. La ley sacrificial tiene las siguientes: es sustitutoria. Muy bien. Es el primer elemento. ¿Qué busca la ley de sacrificios, hijos? Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que un padre está discutiendo con su hijo y el hijo le dice algo que hiere, ofende y pone fuera de sí al papá. El papá tiene un enorme deseo de darle un bofetón al muchacho, pero sabe que si le da un bofetón, posiblemente hasta lo desmaye del golpe. Con justa razón. Y en lugar de eso, el papá golpea la pared y hace un agujero en la pared. ¿La pared tenía la culpa? No. Otro ejemplo. Cuando la pareja en el Gan Eden pecó, el Eterno, ¿a quién maldijo? ¿A la pareja? ¿A qué maldijo? A la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Eterno, si hubiera descargado su maldición y su ira sobre la pareja, mueren. No hay nada que hacer. Pero el Eterno lo que hace es una sustitución. ¿Están de acuerdo, hijos? Asimismo, por ejemplo, ¿por qué el Eterno permitió la destrucción del templo y no destruyó a Israel como merecía? ¿Qué culpa tenía el templo? ¿Por qué el templo fue quemado y destruido? El que pecó fue Israel, no el templo. ¿Qué hizo el Eterno? Prefirió destruir su casa que destruir a Israel. Muy bien. Entonces, esa forma de descargar la ira en otro elemento con el fin de salvar lo amado,
es propio de la ley de la sacrificios. O sea, ¿el animal sustituye al pecador? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es necesaria la sustitución? ¿Es misericordia o es justicia? Sí. Es misericordia para el que ofendió, ¿verdad? Pero es justicia para el eterno. Recuerden, hijos, les voy a poner un ejemplo, el ejemplo que siempre ponemos, ¿verdad? Nuestro hermano Juan tiene su hijo y le presta el automóvil. Y el muchacho, ¿verdad? Comete un error, se distrae y choca. Le llama a su padre, padre, fíjate que tuve un accidente. Lo primero que va a preguntar Juan es, ¿estás bien? Es lo primero, ¿verdad? Lo material se puede recuperar. El muchacho le dice, estoy bien. Y la otra persona, ¿cómo está? También está bien. Bueno, muy bien. Padre, pues te dañé tu carro, no tengo con qué pagártelo. Y Juan dice, no te preocupes, yo veré cómo le hago. Muy bien. Fue un acto de misericordia, ¿verdad? Muy bien. Pero le llama el otro chofer, oiga, su hijo me desbarató mi automóvil. Necesito que me lo repare. No puede decir él, no se preocupe, ya perdoné a mi hijo, todo está bien. ¿Qué cree que diga el otro chofer? Que dijo, bueno, usted que haya perdonado a su hijo es cosa suya, pero yo ocupo que me reparen mi carro, o sea, yo ocupo justicia. Yo ocupo justicia. O sea, el Eterno no simplemente es una máquina perdonadora. No, el Eterno perdona, pero también la justicia tiene que ser satisfecha. ¿Me entienden, hijos? ¿Sí? Entonces, Juan da misericordia a su hijo, pero hace justicia al chofer afectado. Eso es lo que él hizo. O sea, tuvo que manejar las dos cosas al mismo tiempo. Por eso es, hijos, es que la ley sustitutoria o la característica sustitutoria de la ley cubre la misericordia, pero también cubre la justicia. Muy bien. ¿Seguimos, hermano? ¿Qué otro elemento ven? El otro elemento que van a ver es el elemento purificatorio. La ley sacrificial hebrea es de naturaleza purificatoria. Defíname, Moral, la palabra purificación. Así es que podemos entender el sacrificio de nuestro Santo Maestro, hijos. ¿Se fijan? El sacrificio de nuestro Santo Maestro fue sustitutorio, ¿sí? ¿Y qué fue purificatorio? También, ¿verdad? Vamos a ver ahora la purificación. Purificación, limpiarse de pecado. Muy bien, muy bien. Purificación siempre entraña el sentido de limpieza, pero limpieza de que tengo las manos sucias porque limpié mi garage, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué es purificación a nivel bíblico? Por ejemplo, nosotros llegamos a la congregación y antes de tocar los libros sagrados, la Biblia, el Sidur, la Torah, ¿qué hacemos? Netilat Yadayim. Pero usted puede decir, oiga, entré al baño y me lavé las manos perfectamente. ¿Es una purificación en base a higiene o es una purificación en base a ritual? ¿En base a qué? Ritual. Es una purificación ritual. Muy bien. ¿Y qué es lo que trata de quitar, verdad? Y aquí es adelante, hijos. El pecado se define como transgresión de la ley, ¿ok? Lo contrario a la ley es pecado. Ahora, pregunta, ¿el pecado es una mancha o es una herida? Gracias. En la Torah, el pecado es visto como una herida. ¿Se acuerdan que dice, y por nuestras heridas, por sus heridas fuimos nosotros curados? O sea, hijos, si yo golpeo a alguien, lo humillo, le destrozo su autoestima, ¿en verdad nomás manché su autoestima o la herí? Si yo engaño a mi esposa, lo aleno, ¿nada más cometí una pequeña mancha o herí una relación matrimonial valiosa? ¿Qué me dicen ustedes? El pecado siempre es una herida, hijos, no es una mancha. El hecho o el acto de que alguien peque es alguien que está hiriendo, está dañando, no manchando.
Muy bien. Vamos a pasar a una pregunta rápida en internet. ¿Está relacionada? Muy bien, vámonos. Muy bien. Con micrófono, querido hijo, por favor, para que todos oigamos la pregunta. La pregunta es, al tocar el animal en el sacrificio, ¿se transfiere la culpa? Sí. 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 Aquí está. Muy bien. Entonces, purificatoria, hijos, el objetivo es quitar la herida del pecado, ¿verdad? Y, mediante un acto de justicia, acercarnos al Eterno. Ahora aquí vamos a definir la palabra justicia. En el sentido griego, y que es una buena definición, es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Está bien? O sea, hiciste bien, mereces bien. Hiciste mal, mereces mal. Es dar a cada quien lo que corresponde. Pero en el sentido hebreo no es así. En el sentido hebreo, justicia siempre es ¿qué? Elevación. Siempre es elevación. Entonces, en el momento en que yo tengo un acto de purificación, me elevo, muy bien. Entonces, aquí tenemos ya la segunda característica de la ley sacrificial. Sustitutoria, purificatoria, muy bien. Pero tenemos una tercera característica, hijos, ¿verdad? Es una tercera característica. ¿Cuál otra característica creen que tiene la ley sacrificial hebrea? Admonitoria. ¿Qué es admonitoria? ¿Qué es una admonición? Una admonición, aprendan estas palabras, hijos, son términos legales, apréndanlas, apúntenlo, no se confíen nada más en la memoria. Admonitorio es cuando se da una advertencia. Muy bien. Cuando el padre le dice a su hijo, hijo, si tú haces esto, te va a venir esto. ¿Se lo está advirtiendo? Sí. Entonces, cuando tú ves el animal que está siendo sacrificado en lugar tuyo, ¿qué es lo que busca el Eterno? Mira, este animal está muriendo en lugar tuyo, pero tú eres el que deberías estar ahí. Tú eres el que mereces estar aquí. ¿Es una advertencia dura? Él lo es. Entonces, hijos, eso es lo importante. Si se fijan, todo esto, hijos, es para hablar al alma humana. El alma humana necesita una sustitución para elevarse, una purificación para crecer espiritualmente, pero también necesita una advertencia. Necesita entender, comprender, dilucidar que lo que está haciendo está mal y tiene consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser tan graves que inclusive la ley de los sacrificios no le va a servir. Le voy a poner un ejemplo. En el asesinato, en la ley de Moisés tengo purificación, sustitución por el asesinato. No, ¿cuál es la pena? Pena de muerte. Pena de muerte. Muy bien. Ahora, aquí nos lleva a algo interesante. Ahora, hijos, si yo hago todo esto sin arrepentimiento, lo hago por presión social. Amada esposa, disculpa, cometí este error, pero mañana voy al templo y voy a hacer un sacrificio para que veas que estoy arrepentido. En el fondo no estoy arrepentido. Nomás quiero remediar el problema que tengo y que los demás vean lo bueno y lo noble que soy. ¿Puedo presentar un sacrificio hipócritamente? ¿Por apariencias? ¿Y lo hacemos todo el tiempo? Todo el tiempo lo hacemos. ¿Están de acuerdo? Todo el tiempo. Se viene el memorial de Pesaj. ¿Están de acuerdo, hijos? Se viene el memorial de Pesaj. ¿Qué pasa si yo participo de Pesaj indignamente? Lo hago por emoción. Lo hago para que me vea mi hermano Juan lo noble que soy. Lo hago para que mi esposa vea que estoy arrepentido y por un momento parezco santo de vitrina. Y participo de Pesaj indignamente. ¿Qué sucede? Según yo no pasa nada, ¿no? Fue una buena maniobra política. Vamos a ver, 11, 27 al 32. Se los voy a leer.
Dice así: de manera que cualquiera que comiera el pan de Pesaj o bebiera de la copa de la bendición del Adón indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, será culpado de Corintios, 1 Corintios 11, 27 al 32. Voy a volverlo a leer. De manera que cualquiera que comiere del pan de Pesaj o bebiere de la copa de la bendición del Adón indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Adón. O sea, si alguien come y participa de Pesaj indignamente, ¿es culpado de asesinato del Mesías? Muy bien. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Mesías. Por lo cual, aquí vienen las consecuencias, el caret. ¿Se acuerdan? ¿Qué es caret? Cortamiento. ¿Qué es? A ver, Juan, ¿qué es caret? Cortamiento. Muy bien, Juan, sí sabe, Juan. Cortamiento, muy bien. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen, o sea, muchos ya murieron. O sea, ¿la pena de caret lleva pena de muerte? Sí. Por lo tanto, conviene que nos examinemos a nosotros mismos para no ser juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Eterno, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, cuando os juntáis a comer, es decir, a Pesaj, tengan paciencia unos con otros. Entonces, amados hijos, volvemos aquí. Ahora, yo esto les quiero decir a mis hermanos que son Morea, mi hermano Josué Lanza, por ejemplo, que está aquí. ¿Recomiendan ustedes que le digamos a alguien, tú no puedes celebrar la fiesta de Pesaj? Vamos a suponer que tiene circuncisión y tiene tevilá, ¿verdad? Pero ha cometido errores visibles. Por ejemplo, una falla continua al Shabbat, ¿verdad? Llega un Shabbat sí y 40 Shabbat no. Está en Pesach, pero no está en Yom Kippur, Yom Teruah, Sukkot, Shavuot. No está. Simplemente se desaparece. ¿Qué hacemos ahí? ¿Permiten que participe en Pesach, sí o no? Cuando ustedes leen este pasaje de 1 Corintios 11, ven que Pablo está prohibiendo a ciertos elementos participar de Pesaj. Él dice, yo no lo permito. ¿Dice eso? ¿Qué está diciendo ahí? Que está diciendo, o sea, cada quien examínese, ¿verdad? Pero, si tú fallas en ese examen y tú tomas indignamente la fiesta de Pesaj, el memorial de Pesaj, viene el pecado de caret. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado de caret? Ser cortado, enfermedad, debilitamiento y eventualmente muerte. Porque es tomado como partícipe del asesinato de nuestro santo maestro. Así lo dice. O sea, Pablo no prohíbe a nadie. Dice, ¿quieres participar? Participa. Pero examínate antes. Porque en el momento en que, si tú lo haces indignamente, estas son tus consecuencias. Sí, mi hermano. Bueno. En mi caso, si yo me sintiera indigno, entonces preferible no participar. No participar. Preferible para no tener participar. más vida. Sí, eso es un acto de honradez e integridad. Okay. Sí. Sí, o sea, como cuando, por ejemplo, imagínense que dice, mi hermano Francisco, usted puede dirigir los rezos, y yo estoy mal. Que digo, hermano, no soy digno, mejor dígale a Oscar, dígale a hermano Josué, ¿verdad? No estoy bien, no me siento digno. ¿Es un acto de integridad? Claro que sí, sí lo pueden hacer, hermano, por supuesto. Sí lo pueden hacer. Entonces, mis amados hermanos, en base a la ley sustitutoria, al elemento sustitutorio, purificatorio y admonitorio de la Torah, de los sacrificios, y Yahshua muere de acuerdo a la ley de los sacrificios. ¿Están de acuerdo, hijos? ¿Verdad?
cumpliendo toda la ley sacrificial. Yo les recomiendo, amados hijos, que ahora viene Pesaj, examínense todos, empezando por mí. Si ustedes se consideran que hay elementos que ustedes han fallado, necesitan corregir, sea por ejemplo, fallar en los diezmos, fallar en el Shabbat, fallar en nuestros negocios, fallar en nuestro amor y respeto a nuestros padres, fallar en amor y respeto a nuestro esposo o esposa, fallar en como una persona, el papá tiene la obligación de ser un buen dador, ¿verdad? Un buen proveedor. Si ha sido una persona floja, si ha sido una persona tenida, irresponsable, pues corregir eso. O sea, hay tantos elementos que tenemos que corregir. Por lo tanto, queridos hijos, ya que viene Pesaj, creo que es un buen momento para empezar a autoanalizarlos. Empezando por mí, lo digo. Bueno, mis hermanos, si les gustó este humilde material, por favor, revienten el botón de like, compártanlo. Y muchas gracias, que el Eterno les bendiga y shalom. Muy bien.